Firma este acuerdo de divorcio y sal de nuestra casa. Imposible. Junchi no estará de acuerdo con esto. Fun Wan Wan. Deja de ser irracional. Junchi, no sé. Cómo he ofendido a madre. Quiere que nos divorciemos. El divorcio es mi decisión. Junchi, estás bromeando, ¿verdad? Hueles a grasa barata. No me ensucies. Pero a ti, querida, ni siquiera quiero tocarte. ¿Aún no lo entiendes? Junchi, tú. Me dijiste que era porque estabas ocupado con el trabajo. No podías soportar tocarme. Mírate a ti mismo. ¿Qué hay en ti que me haga querer tocarte? No puedo obligarme a hacerlo. ¿Entiendes? Cállate. Una vendedora de barbacoa de baja calaña. Ni siquiera es digna de limpiarme los zapatos. Fuera. Fuera, fuera. Junchi, estás bromeando, ¿verdad? Suéltame. Junchi. Esta noche, en mi celebración de los 10 jóvenes sobresalientes, quiero presentarles a todos a mi amada esposa. La que ha estado conmigo, en todo. Ella es Fujin. Jin Jin. Mi amor. ¿Ves? Esta es la verdadera esposa de Junchi. Mi nuera. La hija mayor de la familia Fu más rica. Ni siquiera puedes compararte con un sonodero del pie suyo. Fijar las coordenadas de la señorita. Reportar al cuartel general. Fijar las coordenadas de la señorita. Reunión pausada. Han encontrado a mi hermana. Iré a buscarla yo mismo. Exhibición pausada. Han encontrado a mi hermana. Iré a buscarla. Cirugía detenida. Han encontrado a mi hermana. Iré a buscarla yo mismo. La cabeza de Junchi. La pierna de Junchi. La nariz de Junchi. La boca de Junchi. Junchi es solo basura. ¿Quién es este? Oh, es la oportunista que mi hermano dejó. De verdad que eres algo. Mi hermano acaba de divorciarse de ti. Inmediatamente, al bar a buscar un hombre. Wu Yunlan, el segundo joven amo de la familia Wu. La figura de la cuñada es realmente atractiva. Mi hermano no te quiere, pero yo sí. Tú de verdad podrías hacerlo. Aquí mismo. Oh. Esto es mucho mejor que esa de afuera, montada por 1000 hombres. Mucho más fuerte, limpio. De acuerdo, filmaré un vídeo para ti. ¿A dónde corres, oportunista? Oportunista, ¿te atreves a golpearme? Veamos cómo te voy a joder hoy. ¿Cómo te atreves a tocar a la jovencita de la familia Fu? ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Hermano, me han acosado. No he escuchado gritos tan melodiosos en mucho tiempo. ¿Asesinato? Cállate. Basura. Hermano, ¿está bien? ¿No confías en las habilidades del hermano? 36 cortes. Todas heridas superficiales. En cuanto a su inútil cosa, si se puede salvar, es desconocido. Vuelve y dile a Wu Junchi que lo que le debe a Wan Wan lo arreglaré con él, poco a poco. Vámonos. Digna de ser la señorita mayor de los Fu. Temperamento excepcional. Verdaderamente honra a nuestra familia Wu. Jin Jin, espérame a que firme el contrato mañana. Entonces le propondré matrimonio formalmente a la familia Fu. Como era de esperar del grupo Fu. Incluso firmar un contrato requiere un hotel de 5 estrellas. Madre, esto va a salir en la televisión. De acuerdo después de hoy. Nuestra familia Wu será las magnates más importantes de Jiangshan. Serás una rica heredera.
Funuanuan, ¿qué haces aquí? ¿A quién te aferras ahora? Eres bastante confiada. Una oportunista sigue siendo una oportunista. Apenas divorciada de mi hijo. Y ya anda de fiesta. Sin vergüenza. No eres muy exigente, ¿verdad? Incluso desde tan lejos. Todavía se puede oler el olor a vejez de este tío. Podría ser tu padre. ¿Te rindes después del divorcio? ¿Cómo puedes soportar eso? Insolente. ¿Sabes quién es ella? Solo una divorciada. Divorciada de mi hermano. Presumiendo después de vender barbacoa. Viejo, ¿recogiendo mis obras? ¿Qué hay que decir? ¿Sabes quién soy? Déjame decirte. Mi hijo es socio de la familia Fu. El evento principal. El contrato multimillonario de hoy. Me gustaría ver. ¿Cuánto tiempo tú y esta señorita Fu pueden seguir sonriendo? Ceremonia de firma del proyecto. El viejo Chen está aquí. Oh, viejo Chen. Como mayordomo de la familia Fu. Y veterano del grupo Fu. ¿Facilitaste esta colaboración? Esta pequeña querida Funuanuan es bastante capaz. Ese viejo es el mayordomo de la familia Fu. ¿Y qué si es el mayordomo? Es más grande que la señorita mayor de la familia Fu. La persona que dirige esta ceremonia de firma no soy yo, sino la joven mayor de nuestra familia Fu. Ahora demos la bienvenida a la joven mayor de nuestra familia Fu al escenario. Sube. King Jin te llama. Sube. Sí, cariño, tu identidad como la joven mayor de los Fu está justo aquí. Mira a esa pequeña oportunista. ¿Todavía te atreves a desafiarme? ¿Qué? La mayor de las señoritas Fu. ¿En serio es Feng Wanwan? Feng Wanwan. ¿No tienes vergüenza? Le están pidiendo a Jin Jin que suba. ¿Qué haces ahí arriba? Baja ahora mismo. Madre. Podría ser ella realmente, la señorita mayor de la familia Fu. Si ella fuera la señorita mayor de la familia Fu, seguiría aferrada a ese miserable puesto de barbacoa, ensuciándose y apestando. Cuando la recogí, investigué su identidad. Si ella es la joven mayor de los Fu, entonces yo soy el patriarca de los Fu. Ah, me lo sabía. La señorita mayor de los Fu debería ser como mi cuñada. Digna, elegante y hermosa. Esta pequeña oportunista, Funuanuan, enganchando a un viejo, realmente se cree la señorita mayor. En aquel entonces, para evitar que te sintieras inferior. Específicamente le pedí a mi hermano que me hiciera una identidad falsa. Cambié mi nombre y me casé contigo. Te ayudé a construir tu negocio desde cero. Ahora que he visto tu verdadera cara, anuncio la cancelación de la ceremonia de firma. El grupo Fu y la corporación Wo jamás cooperarán. También iniciaremos un bloqueo total contra la corporación Wo. Junchi. Esto no es real. Nuestra familia se acaba de enriquecer. No podemos ser bloqueados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la familia Fu? ¿Cómo pueden permitir que este par de perros armen un escándalo en el escenario? Yunkui, no te asustes. Los asuntos de la familia Fu no los decide ella sola. Primero les preguntaré a mis 3 hermanos mayores. Oportunista. Mis hermanos estarán aquí pronto. Si sabes lo que te conviene, lárgate de aquí con tu viejo, para que no te avergüences más tarde. A menos que quieras ser el hazmerreír de Jiangchen. No conozco a nadie en Jiangchen. ¿Quién se atreve a acosar a mi hermana? Joven maestro Fu. Hermano mayor. Fu Baiyu de la familia Fu. Tan guapo. Ese día en el bar. De los 3 hombres con Daiyun-lan. ¿Está él allí? Bueno, la iluminación del bar era tenue. No pude ver con claridad. Pero con él. Aura distintiva de Fu Baiyu. Nadie puede imitarlo. Madre, ¿qué más te preocupa? Mira, Jin Jin, ya ha corrido hacia allá. A diferencia de Feng Wanwan. Esa pequeña oportunista, ¿se atrevería? Feng Wanwan, ¿por qué dejaste de actuar? Joven maestro, es un placer finalmente conocerlo. Soy Woyunki de la corporación Wo. Es un gran honor cooperar con la corporación Fu. ¿Qué eres tú? ¿Crees que eres digno de colaborar con mi corporación Fu? Joven maestro, la cooperación, ¿no estaba ya resuelta?
La corporación Fu invirtió 10.000 millones. En tu corporación, Wu. Fue mi hermana quien lo suplicó. Pero ahora mi hermana ha sido agraviada. No veo ninguna necesidad de esta cooperación. ¿Qué quiere decir con que no es necesario? Fu Wanwan, esa pequeña oportunista, molestó a Jing Jing, y el joven maestro se enteró. Pequeña oportunista, discúlpate con Jing Jing ahora mismo. Ruega por su perdón. Si la cooperación de hoy fracasa, verás cómo trato contigo. Joven maestro Fu. Joven maestro Fu, no está disciplinando a esa pequeña querida. Es culpa de nuestra familia. Pero nuestra familia ahora, con esa pequeña oportunista, no tiene nada que ver. Por favor, por el bien de Jing Jing, perdone a mi hermano mayor. Pequeña oportunista. ¿Sabes? ¿A quién estás insultando? Lárgate de aquí en un minuto. De ahora en adelante. En cualquier lugar asociado con la corporación Fu, tu familia Wu y tus perros no están permitidos. Joven maestro Fu, no más. Suéltame. Hermano mayor. Solo tengo una hermana. ¿Quién eres tú? Soy yo, Jing Jing. Hermano, mi padre es Fu Goa. Escuché que tío trajo una hija ilegítima del extranjero. No podría ser tú, ¿verdad? Mis orígenes no son algo que pueda elegir, hermano, pero siempre he querido un hermano mayor que me proteja. Escuché que mi hermana hizo una rabieta y se fue al extranjero. Hermano, de ahora en adelante, seré tu verdadera hermana pequeña. Así que eres esa clase de niña mimada. ¿Lo sabe Woyunki? Lo sabía. Pequeña rompehogares. Resulta que es hereditario. Heredaste el descaro de tu madre. Estoy hablando con mi hermano. Impostora, ¿por qué te metes? Joven amo, el segundo joven amo y el tercer joven amo enviaron un mensaje. La sorpresa para la joven señorita está lista. ¿Ves? Oportunista. Hasta el año que viene. Saca a esta despistada, pedazo de basura. ¿De aquí? Es una monstruosidad para la joven señorita. Espera, hermano mayor. No me eches. Soy tu hermana. Hermano, todavía tienes una sorpresa para mí, ¿verdad? Hermano. Hermana. Te acosaron así. Vamos a dejarlo pasar, hermano, incluso si significa llevar a la bancarrota a la familia Wu y dejarlos en la calle. La familia Wu es como una sanguijuela. Hay demasiada gente aquí. No quiero que se propaguen malos rumores sobre nuestra familia Fu. Has madurado. Bastante después de estar fuera por unos años. Wu Yunqi te ha ofendido. Es bueno que finalmente hayas visto sus caras traicioneras. Ignorantes. Que Woyunki fuera nombrado uno de los 10 jóvenes sobresalientes. Y que su empresa sea tan grande. Es todo gracias a mí. De lo contrario, seguiría siendo un don nadie. Si hubiera sabido que estabas con un perdedor, te habría mantenido a mi lado. Incluso si tuviera que atarte. No te dejaré ir de mi lado otra vez. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué? Segundo hermano y tercer hermano. ¿No me preparó segundo hermano una sorpresa? ¿Qué es? Para celebrar tu regreso a la soltería, tu segundo hermano está organizando un gran desfile de modas para ti el domingo. Esto es demasiado. Trasladaron todas las tiendas de ropa, joyerías y tiendas de accesorios de Jiangchen aquí. Mi querida hermana, deberías saber que toda mi inspiración de diseño proviernes ni de ti. Eres el angelito que mejor se adapta en el mundo. Quiero darle a todos una pequeña descarga de la princesa cálida. Señorita, por favor, venga con nosotros.
Perfecto. Mi querida hermana. Absolutamente impresionante. Esto es un poco excesivo. Este es el amor de la diosa, especialmente preparado para ti. Un diamante rosa sudafricano, invaluable, el único en el país. Esto es lo que mi hermana se merece. Hermano mayor. No quieres usarlo. Entonces no lo uses. Oh, no. Mi hermana finalmente regresó a casa. ¿No debería vestirse bellamente? Esto es lo que corresponde a su estatus como la hija mayor de la familia Fu. Nuestra Wanwan es naturalmente hermosa. Se ve bien incluso sin vestirse. Su felicidad es lo más importante. Sí. Mi hermana tiene un temperamento extraordinario. Ella no necesita estas cosas vulgares. ¡Wow! Se están uniendo ustedes dos, ¿verdad? Déjame decirte, no lo olvides, mi desfile de modas es en 2 días. Entonces, mi hermana me pertenecerá. Yo tengo la última palabra en la prueba de vestuario previa al desfile. Tú también dijiste que el desfile de modas es el domingo. Mi hermana estará contigo entonces. Hoy, ella está aquí conmigo. ¿De qué estás hablando? Acordamos hace mucho tiempo. Los lunes, miércoles y viernes son tuyos. Los martes, jueves y sábados son míos. Hoy es jueves, así que mi hermana es mía. Soy el hermano mayor. Oye, ella es mía. Mía, mía. 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 Wanwan. Mi querida sobrina. Escuché que has vuelto. Ni siquiera viniste a verme. Sé que estás en casa. Vagaina y John, si tienes algo que decir, dilo afuera. ¿Qué? No puede entrar un mayor. Tu segundo hermano está teniendo un desfile de modas, ¿verdad? Estoy aquí para recoger algunas invitaciones para un amigo. Ven a buscar algunas invitaciones. No te creo, tío. Siempre me estás molestando para obtener información de contacto de celebridades femeninas sobre las invitaciones. Tú puedes decidir. Me voy ahora. Oye, tú. Yo también me voy. Tengo algo que hacer en el hospital. ¿No te vas? Me voy ahora. ¿Quién se queda contigo? Qué leal. Buena sobrina, Sabrina. Buena chica. Dale las invitaciones al tío rápido. Tío, estás desempleado. ¿Para qué necesitas invitaciones? Oh, es Fujin quien las quiere. Mocoso. ¿Cuál es tu actitud? Yo también soy tu mayor. Es solo una invitación pésima. ¿De qué estás balbuceando? No me importa, no me importa. Consigue algunas invitaciones. Para mí. Ya me arruinaste. Nací como una vergonzosa hija ilegítima. Todavía quieres arruinarme y ser abandonada por UNQI. Eso es correcto. Maestro, esta hija debería haber sido la heredera de la familia Fu. Después de todos estos años de sufrimiento, tanta injusticia, deberías ayudarla a obtener justicia. Iré con ustedes. Tal vez sea el momento justo. En la mansión Fu. Para goronear una comida gratis. Bien. Son solo unas pocas invitaciones miserables. Entonces cómpralas tú mismo. De todos modos, las ganancias del desfile de modas de segundo hermano irán a la caridad. En realidad estás haciendo una buena obra por una vez. ¿Qué quieres decir? No me las darás. ¿Cómo te atreves a hablarme así, mocoso? No tienes modales. ¿Cómo te criaron tus padres? Eres un extraño. ¿Qué derecho tienes a decirme qué hacer? ¿Forastera? Oh. ¿Soy una forastera? ¿Soy? Maestro, dígale. Esta es tu tía. Ella es una mayor. Fu Wanwan. Muestra algo de respeto. No tengo una. Mayor que sea un amante. Pequeña y respetuosa. Unos años en el extranjero, y has olvidado tus modales. Te enseñaré. Una lección en nombre de tus padres. Mi hermana. No puedes sermonear. Tú. Ustedes dos mocosos. Golpear a alguien. Esto es indignante. Esta es la casa Fu. Fuera. Te escupo, Fu Bei. No eres más que un mendigo asqueroso que nuestra familia Fu recogió. ¿De verdad crees que eres el hijo mayor de la familia Fu? Un hijo adoptivo. Es peor que el hijo de un amante. Actuando con eres de grandeza. No olvides que incluso si hermano mayor es adoptado, sigue siendo el director ejecutivo de la corporación Fu. Gorrones desempleados. Dependen de su caridad. Así que menen la cola con gracia. Bien.
Se están uniendo contra mí. The film was Para molestarme, translated ¿verdad? and Yo narrated by llamaré a tu M padre Media. y le contaré todo. Basta. Dámelo. Alto ahí. Solo espera y verás. Estos perros. ¿Cómo puede la familia Fu tener parientes así? ¡Qué irracionales! Estoy tan enfadada. Hermano, estás herido. Lo siento, hermano. Si hubiera sabido que tío era tan irracional, debería haberle dado la invitación. Siento que te hayas lastimado. Si no quieres, no quieres. No te fuerces. Solo tengo miedo de que la tome. La invitación es para Fujin. Entonces Fujin irá a inventarle historias a mi segundo hermano otra vez. Mi segundo hermano está organizando un desfile de modas, solo para hacerme feliz. No quiero causarle ningún problema. Está bien, Wan Wan. Yo me encargaré de todo de ahora en adelante. Hermano mayor no te dejará sufrir más agravios. Hermano mayor. Tu piel es realmente bonita. Nada recargada. Wan Wan. Realmente no me ves como un hermano, ¿verdad? Tío también dijo que no soy su hijo biológico. El hijo mayor de la familia Fu. Eso yo. Mayordomo Liu. ¿Está lista mi avena? El pequeño Lapa de entonces. Ha crecido ahora. ¿Qué está pasando? Nunca me sentí así por hermano mayor antes. Todo es culpa de hermano mayor, diciendo cosas tan extrañas. Hermanita, prometiste venir al desfile de modas, eres mi inspiración, recuerda ser mi gran final. No te preocupes, segundo hermano. Wayunki. Cuando descubras que la Fujin a la que adulas es una falsa heredera. Y yo, tu ex esposa, a la que humillaste durante 3 años. A la que has humillado de todas las maneras. Soy a quien deberías admirar. ¿Cuál será tu reacción? Funuan Nuan. Hermano, esa pequeña oportunista, Funuan Nuan, te siguió hasta aquí. Tú, Funuan Nuan. No tienes vergüenza. Donde quiera que vaya mi hermano, tú lo sigues. Nunca vas a parar, ¿verdad? ¿Toda tu familia es un atajo de tortugas? Viviendo en el mar, metiéndose en los asuntos de todos. A donde voy no es asunto tuyo. Fun Wan Wan, te enteraste por el viejo. ¿Que yo venía? Así que, viniste persiguiéndome, ¿eh? Fun Wan Wan, no malgastes tu energía, tratando de fabricar un encuentro casual. No cambiaré de opinión. Si estás enferma, ve a que te traten. No asustes a la gente aquí. Entonces, ¿a qué has venido? ¿Será que tú también? ¿Estás aquí por el desfile de modas? ¿Qué? ¿Eso no está permitido? Funuan Nuan, realmente eres solo tetas y nada de cerebro. ¿Sabes cuánto vende mi segundo hermano una entrada afuera? Especialmente esta entrada VIP. Al menos 6 cifras. Tú, una vendedora de barbacoa. ¿Con qué la vas a comprar? Damas y caballeros, el tan esperado desfile de moda está a punto de comenzar. Futin-chan. Peleando. Escuché que este desfile de moda lo organiza el segundo joven maestro para su hermana. Yo incluso invitó a modelos internacionales para que fueran su elenco de apoyo, dejando que la señorita Fu sea el gran final. Ja ja ja, celosos. El segundo joven maestro Fu ha dicho más de una vez que la señorita Fu es su musa, su fuente de inspiración. Esto es verdadero encanto y control. No me extraña que la hermana Jing Jing entrara e inmediatamente pusiera una excusa para ir al baño. Resulta que ella va a ser la estrella del espectáculo. Esa pequeña oportunista, Fun Wan Wan, debería ser ahora, llorando a mares. Se lo advertí. No te metas conmigo. De todos modos, creo, mi chico ideal, él nunca podría
enamorarse de una oportunista como Fu Nuan. Tal vez esos asistentes fueron contratados por ella para montarnos un espectáculo. Es su truco habitual. Además, con el estatus del segundo joven maestro Fu, ¿cómo podría fijarse en un zapato roto que yo descarté? Especialmente uno que ha sido usado por nuestro propio ama de llaves. Una oportunista disponible para todos. ¿Qué más hay que decir? De todos modos, o espera a que Jin vea al segundo joven amo Fu más tarde y le cuenta todo. Esa pequeña oportunista Fu Nuan está acabada. Está comenzando. Mi hermana estará en el escenario pronto. ¿Estás nerviosa? La verdad que no. Eso es bueno. Dale. Más tarde, te haré una gran presentación. Ahora, demos un cálido aplauso para dar la bienvenida al diseñador jefe de este desfile de moda y supermodelo internacional, el señor Fu. Muchas gracias a todos por venir a mi desfile de modas de Futinchen y disfrutar de este maravilloso momento. Fu Jianchen. Hermano, el segundo joven amo Fu es tan guapo. He cambiado de opinión. Quiero casarme con el segundo joven amo Fu, mi chico ideal. Eres un tonto enamorado. Espera que Jin y yo nos casemos, entonces podrás tomarte tu tiempo para elegir los 3 jóvenes maestros de la familia Fu. Puedes casarte con quien quieras. Solo me temo que, cuando el joven amo mayor se entere de que me gusta el segundo joven amo, los 2 hermanos se convierten en enemigos por mi culpa. Eso no estaría bien. Hoy, quiero presentarles a todos una gran introducción. Esta es mi musa, mi diosa de la inspiración. En el mundo del diseño, tengo innumerables honores, liderando las tendencias, pero hice todo esto por ella. Quiero encontrar las cosas más bellas del mundo, para adornarla. Por lo tanto, debo constantemente explorar y diseñar, creando belleza que sea aún más apropiada para ella. ¿Quién es ella? Dios mío, es tan hermosa, tan hermosa. ¿Acaso la familia Fu ganó la lotería del ADN? Yo incluso, la invaluable lágrima de la diosa, palidece en comparación. Y esto es con ella, usando una máscara. Me pregunto qué podría ser digno de ella. Hermano mayor. Jin es absolutamente despampanante. Oye, lo sé, esa lágrima de la diosa en su cuello. Eso es una cosa que vale cientos de miles de millones. La familia Fu es verdaderamente magnífica. Esperen un minuto. Esa figura, no importa cómo se mire, no parece Jin. Se parece más a esa pequeña oportunista, Fu Nuan. No puede ser, hermano, esa pequeña oportunista, Fu Nuan, ¿qué virtudes y habilidades posee? ¿Cómo pudo el segundo joven maestro Fu tratarla así? No es solo una seductora de baja clase. Él es Fu Nuan. Hermano, este es el desfile de modas del segundo joven maestro Fu. Las que caminan en la pasarela son todas modelos internacionales. Sus figuras y temperamentos son de primera categoría. Esa Fu Nuan, esa pobre vendedora de barbacoa, ¿cómo es digna de compartir el escenario con esta gente? Pero su figura y la mirada en sus ojos son exactamente como las de Fu Nuan. Es la hermana Jin. Solo la hija mayor de la familia Fu podría ser tan impresionantemente hermosa. Además, después de que la hermana Jin entró, no se sentó. Eso no significa que subió al escenario para desfilar. Díganme todos, ¿quién es este espíritu en el escenario? Mi diosa musa, ¿quién es ella? Señorita. Señorita.
¿Ves? Te lo dije. No podía ser. Esa pequeña oportunista, Fu Nuan, ¿verdad? Fue terriblemente dañada por esa oportunista. ¿No es esto solo un reflejo condicionado? Hola a todos. Soy la hija mayor de la familia Fu, la hermana menor del segundo joven maestro Fu. ¿Pueden ayudarme a llamar a mi hermano? Hermanita Fu. No está Nuan actuando. ¿Qué clase de señorita eres? Tú, Fu Nuan. Seduciste con éxito a Fu Tingchen. Y ahora te presentas como la jovencita de la familia Fu. Sigues soñando. La hermana del segundo joven maestro. Es la princesa Muse. ¿Quieres hacerte pasar por ella? Explícate. O estos músculos no estarán de acuerdo. No, guapo, te equivocas. Realmente soy la señorita mayor de la familia Fu. Esa Fu Nuan. Ella es solo una pequeña querida promiscua. Se basa en acostarse con viejos para manipular a mi segundo hermano. Es solo una mujerzuela que se vende a sí misma. No te dejes engañar por ella. ¿Qué tonterías estás diciendo? Segundo hermano. Soy la hija de Fu Guoa, la hija del tío. Y el hermano mayor Beiyu dijo que soy como su propia hermana. Así que me dijo que viniera a buscarte. ¿Cómo acabas de llamar a Fu Nuan? Segundo hermano. ¿No sabes qué? Fu Nuan, ella no es una buena persona. La vi con mis propios ojos, del brazo con el mayordomo, y también poniéndose cariñosa con su asistente, y ya ha estado casada antes. Después, o porque simultáneamente, estaba engañándolo con varios hombres, se divorció y la echaron de su casa. Si no me cree, puede preguntarle al socio comercial de la familia Fu, LSR de la corporación Wo. Woyunki también está aquí. Él está aquí, su hermana también está aquí. Perfecto, tengo algo que discutir con él. Llámalo. De acuerdo, iré a buscarlo ahora. Espérame, segundo hermano. Genial. Segundo hermano todavía me consiente. Ahora, Yewenekui puede estar satisfecho. Segundo joven maestro, ¿cuántas hermanitas tienes? ¿De verdad es tu hermana? Entonces, lo que hice hace un momento no fue ella. ¿Qué demonios? ¿Ves? Te lo dije. Nuestra princesita. Es hermosa y encantadora. La boca de esa mujer es inmunda. Realmente asquerosa. Como podría ser la joven señorita de la familia Fu. Segundo hermano, cálmate. La última vez, el tío y esa mujer vinieron a la casa y armaron un escándalo. El tío parece consentir mucho a esa hija bastarda. Es un anciano, después de todo. Deberíamos darle algo de respeto. No te preocupes, sé qué hacer. Oye, hermano, mira. Vino justo después de su actuación. Jing, realmente no puedes alejarte de ti. Bueno, ¿quién crees que soy? ¿Qué mujer? ¿No podría conseguir? Por supuesto que tiene que vigilarte de cerca. Hermana, Yewenekui. Le rogué a mi segundo hermano durante tanto tiempo, y finalmente accedió a verte. ¿Qué? ¿El segundo joven maestro Fu accedió a verme? Sí, justo delante de él, expuse la verdadera cara de esa pequeña oportunista. Fu Nuan, le dije, que mientras estaba casada contigo, se estaba acostando con hombres por todas partes. Ella se estaba liando con hombres por todas partes. Ahora que nos hemos encontrado, segundo hermano, tienes que aprovechar esta oportunidad para arruinar completamente su reputación y exponer su verdadera naturaleza. Fu Nuan. Solo espera. Segundo hermano, este es Wo Yewenekui, el SRO de la corporación Wo. Esta es su hermana, Tuo Langxin. Segundo joven maestro Fu, ¿es usted tan guapo? Soy su fan. En la ceremonia de firmas anterior, su hermano mayor y yo nos llevamos bastante bien. Así que, siéntete libre de preguntarme cualquier cosa, incluyendo mis 3 medidas, ¿de acuerdo? Escuché que eres el ex marido de Fu Nuan. El divorcio fue porque ella era pobre. Fu Nuan es solo una chica que vende barbacoa que recogí, como podría ser digna de uno de los 10 jóvenes sobresalientes. Mi mujer, la mujer de Woyunki, refinada y educada. Tiene que ser alguien como Jing, la jovencita de alta cuna. Terminó de hablar. Fu Nuan, ella es promiscua, descarada. Y me engañó durante nuestro matrimonio. Después de que la dejé, ella se involucró con innumerables hombres. Ella ha estado jugando con Fu Nuan, y para ascender socialmente, ella no se detendría ante nada. Es una cualquiera total. Apoyándose en su apariencia, ella persigue a hombres ricos y se acuesta con viejos. Es completamente descarada. Mi hermano no pudo soportar su comportamiento vulgar, y por eso se divorció de ella. Pero, ¿cómo escuché que tú, Woyunki, que el éxito de tu familia Woi es todo gracias al negocio de barbacoa de Fu Nuan, construido poco a poco? Segundo joven maestro, mi éxito hoy se debe a mi propio trabajo duro.
Si me beneficié de alguien, es de Jin Jin. Esta joven mayor de la familia Fu. ¿Cuál es el estatus de Fun Wanwan? ¿Cómo puede compararse con Jin Jin? ¿Cuánto dinero puede ganar vendiendo barbacoa? ¿Cómo podría confiar en ella? Cierto. Fu Jin. Es solo la hija ilegítima de mi tío, nacida de un amante. Comparada con Fun Wanwan. Ella realmente no es digna. ¿Una hija ilegítima? Eso es imposible. ¿Qué quiere decir el segundo joven maestro? Segundo hermano. Hermano mayor dijo que me trataría como a su propia hermana. No puedes hacerme esto. Tu padre y tú. Madre, la amante, vinieron a la casa Fu a armar un escándalo, tratando de robar invitaciones. Querían golpear a mi hermana. Insultaron a mi hermano mayor. ¿Tratarte como a su propia hermana? Eres muy buena usando el poder de otros para intimidar. Todo es culpa de Funuanuan. Esa chica molesta. Ella me tendió una trampa. Abre tus ojos de perro y mira claramente. ¿Quién es? La que se hace pasar por la joven mayor de la familia Fu. Va por todas partes estafando a la gente. Opeo RTUN y STA. Y burlándose de todos nosotros. Usando el nombre de la familia Fu, una bastarda. Atreviéndose a llamarse la joven mayor de la familia Fu. Incluso afirmando ser la musa del segundo joven maestro. ¿El segundo joven maestro te rogó que vinieras? ¿Mi musa? Rogándote que vinieras a mi desfile de modas. ¿Quién te dio la audacia para decir estas cosas, segundo joven maestro? Por favor, no te enojes. Ella es solo una payasa. Pero sobre el contrato de 10.000 millones, por favor, transmíteselo al joven maestro mayor. El desarrollo de nuestra corporación Wo hasta la fecha supera con creces empresas similares en Jiangchen. Por favor. Bestia desalmada. Peor que un perro. ¿Todavía quieres firmar un contrato con la familia Fu? Segundo joven maestro. Si estás dispuesto, puedo ser tu perro. Wow, wow. ¡Qué espectáculo! ¿Quieres firmar un contrato, verdad? Arrástrate y ruega por su perdón. Entonces consideraré continuar esta colaboración con tu familia Wo. Hermano, no es la hermana Jin Jin del broche de oro. Entonces, ¿quién es ella? Eres la hija mayor de la familia Fu. Wayonki. Abre tus ojos de perro y mira bien. ¿Quién soy? Funuanuan. Fun Wanwan. La modelo final eres tú. Esta pequeña oportunista. Ella. ¿Qué? ¿Estás sorprendida? ¿No te lo dije? El desfile de modas de hoy es para mi segundo hermano. Lo organizó específicamente para mí. Esto es imposible. Debes haberte colado. ¿Todavía no aceptas la realidad? El aprendiendo a ladrar como un perro recién fue bastante divertido. Usar y descartar. Ingratos. Y todavía difundiendo rumores sobre mí. Así que, ¿este es tu secreto para el éxito? Tú y Fujin, par de escorias. Sois la pareja perfecta. Cállate. Tú, la mujer con la que jugué. ¿Qué derecho tienes a decir algo sobre mí? Sáquenla de aquí. Joven maestro Fu. Soy la novia del joven maestro mayor. No puede hacerme esto. ¿Yo insultar a mi hermano mayor? Mi hermano estaría ciego. Para siquiera mirarte. Segundo hermano. Mi papá es tu tío. Soy la señorita mayor de los Fu. No puedes hacerme esto. Segundo joven maestro Fu. ¿Quién es ella para ti? La estás protegiendo mucho. 321. Ah.
Mi princesa. El asiento está cubierto de flores. ¿Cómo puedo sentarme con todas estas flores? Entonces tíralos. Oye, espera. Esto. Es una pena tirar flores perfectamente buenas. ¿Cuál es el punto? ¿Si no pueden ganarse el corazón de nuestra princesa? El estimado director general de la Corporación Fu. Encantador de innumerables chicas. Un verdadero soltero de oro. ¿Y esto es todo lo que ofreces? Bueno. ¿Qué tal con esto? No es esta, la joya más preciada de tu empresa, hermano mayor. La leyenda del océano. Mi querida princesita Wan Wan. Me pregunto si esto será de tu agrado. Es apenas pasable. Más o menos. La estrella del océano. Única en todo el mundo. Un símbolo de amor eterno. ¿Y dices que es simplemente pasable? Ese. Este anillo. ¿No se supone que es para la próxima señora de la familia Fu? ¿Por qué me lo das a mí? Todo lo que tengo. Siempre que a nuestra Wan Wan le guste, es todo tuyo. Vamos, pruébatelo. Bien, me lo probaré. En el peor de los casos, cuando llegue la próxima señora, se lo devolveré. Con estas fotos. Puedo hacerla notoria. Envía una copia también al hermano Yeon-Kui. ¿Qué quieres de mí? Cuñada. Eso. Te pido disculpas. Estaba equivocado antes. Estaba equivocado. ¿Qué? Cuñada, por mi sinceridad. ¿Podrías perdonarme, por favor? ¿Esa es toda la sinceridad que tienes? Cuñada, seamos francos. Puedo conseguir que mi hermano se case contigo de nuevo, pero ¿Woyunki casándose conmigo? No es digno. no eres Fu Nuan. ¿Qué estás fingiendo ser? Oye, le estás tomando todas estas molestias, solo para que mi hermano cambie de opinión, para que puedas seguir siendo la señora Wu. ¿Te concederé tu deseo? Pero tienes que darme algo a cambio. ¿Qué quieres a cambio? Sabes que el primer joven maestro Fu siempre me ha tenido en la mira. Pero soy más compatible con el segundo joven maestro Fu. Así que, preséntamelo. Y déjame convertirme en su mujer. ¿Te gusta Fu Tingchen? Ustedes dos no pegan ni con cola. Me desprecias. ¿Qué quieres decir? ¿Que no soy compatible? ¿Que no le llego? Entonces, esta pequeña oportunista que solo sabe meterse en la cama si es compatible. Sin vergüenza, el segundo joven maestro Fu solo está jugando contigo. ¿De verdad te crees que eres alguien especial? Dijiste que yo, oportunista, todavía quiero que tu hermano se case conmigo. Ah, ¿te refieres a que tu hermano también es un oportunista? ¿Yo? Deja de decir tonterías. Dame su V-letter. Lo agregaré yo misma. Weiyonlan, ¿qué quieres hacer? ¿Hacer qué? Como dice el dicho, no hay nada más rico que las empanadillas. Nada más divertido que una cuñada. En la naturaleza. Claro, toca algo emocionante. No te arrepientas. ¿Te arrepientes? Fu Nuan. Eres inútil incluso con la oportunidad. Hermano, quítale la ropa. Vamos a darle una buena sesión de Palacio de Primavera en vivo. Dejemos que el segundo joven maestro Fu vea bien lo sucia que es. Bien. Una transmisión en vivo en la naturaleza, qué emocionante. Cuñada, cuanto más grites, más me emociono. Hermanito. Oportunista. Me estás apuñalando. He matado a alguien. Socorro. Ayúdenme.
Pequeña oportunista. Devuélveme la vida de mi hija. Fun Wan Wan. Sin al menos. Tu cuñada. ¿Cómo pudiste matarla? Ustedes dos, aclárenlo. Fueron Wolangxin y Wei Yunlan, quienes quisieron hacerme daño. Como resultado, pelearon como perros. Y apuñalaron a Wolangxin. Si no la hubiera traído aquí, ya estaría muerta. Estás mintiendo. Eres la asesina. Eres una asesina. Pagarás por la vida de mi hija. ¿Ya hicieron suficiente ruido? Habla con pruebas. Eres bienvenido a revisar las cámaras de seguridad. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Alto. ¿Estás bien? Primer joven maestro Fu. ¿Por qué estás aquí? Tráiganlo aquí. Ahora explícamelo todo claramente. Lam, ¿qué pasa? Tu familia Fu intimida a la gente así. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Por qué no preguntas? ¿Qué le hizo a Wolangxin? Lan, joven maestro Fu, ¿qué significa esto? Dilo rápido. No lo sé. No sé. Hermano mayor, está Wolangxin. Su herida es muy profunda. Ve dónde está el tercer hermano. Tráelo aquí. Solo puedo relajarme cuando él esté aquí. Wan Wan, ¿por qué te preocupas por Wolangxin? Lo que Wei Yunlan hizo está justo aquí. No te preocupes. Hermano mayor definitivamente. Limpiará tu nombre. Después de todo, yo también estaba allí. No puedo dejar que Wolangxin me acuse falsamente. No te preocupes. Puedo manejar las cosas aquí. Ve rápido. Entonces cuídate. Volveré pronto. Te lo digo. Si ella sale herida, un poquito más, no dudaré en hacer desaparecer a toda la familia Wu. Lan. ¿Quién es la familia del paciente? Doctor, soy su hermano. ¿Cómo está mi hermana? El paciente ha perdido mucha sangre y necesita urgentemente sangre RH negativo. El banco de sangre del hospital está agotado. Ella, el tipo de sangre de esta mujer coincide. Solo sáquele sangre. Llévame. Donaré. La única razón por la que acepté donar sangre es porque no quiero ser acusada falsamente por Wolangxin. En cirugía. Mi querida hija aún no ha salido. ¿Por qué sales tú? Fun Wan Wan, vi algo. Doctor, ¿cómo está mi hija? Lo siento, hemos hecho todo lo posible. Doctor. Por favor, salve a mi hija. Por favor. Estamos impotentes. A menos que ¿qué? Fu Mingche, el tercer joven maestro de la familia Fu, es un reconocido genio médico, joven y consumado. Ha superado innumerables desafíos médicos. Me temo que solo él tiene la capacidad de devolver la vida a los muertos. Pero recientemente escuché que el tercer joven maestro está operando aún. VYOP. Yo incluso si el tercer joven maestro estuviera libre, no cualquiera puede conseguir una cita con él. Ya me he puesto en contacto con el tercer joven amo. Solo necesitas mantener su condición actual. ¿Qué? Pequeño oportunista. En un momento como este, ¿sigues fingiendo? ¿Crees que acostarte con el segundo joven maestro te permitirá manipular al tercer joven maestro? El tercer joven maestro te prestaría atención a ti, una mujer que vende su cuerpo. Te digo, si mi hija no se cura, tú, la asesina, pagarás con tu vida. Ni siquiera la familia Fu podrá protegerte. Hermano Yeo Nekui. ¿Qué estás haciendo? Hermano Yeo Nekui. Sé que todavía estás enojado conmigo, pero ahora mismo, solo yo puedo salvar a la hermana Langxin.
Tú, la hija de un bastardo. ¿De qué podría ser capaz? Tía, mi condición de hija ilegítima. Es mi culpa. Pero hay algo más sobre mí, que no te he dicho. Soy la última discípula de mi tercer hermano. He aprendido la mayoría de sus habilidades médicas. Jin. ¿Es cierto lo que dices? Por supuesto, mi tercer hermano siempre pensó que yo tenía mucho talento, así que me enseñó diligentemente. Soy así de inteligente, todo se me da fácilmente, así que, tercer hermano, también me tiene especial cariño. Si soy discípula a puerta cerrada del tercer joven maestro, entonces debe haber una manera. Oh, Jin. Lo sabía. Después de todo, tú también eres una señorita de la familia Fu. No podrías haber salido sin nada. Eres tan lista. El médico le dijo a Jin que tratara a mi hija. Guíame. Fujin, una vida está en juego. Este no es lugar para tus payasadas. Espera que llegue mi tercer hermano. ¿Tu tercer hermano? ¿Te refieres al tercer joven maestro Fu? Fu Wanwan. Antes de que mientas, ¿por qué no te miras primero en el espejo? Seduciendo al segundo joven maestro. Olvídalo. Ahora que el tercer joven maestro es tu hermano. ¿De verdad crees que eres una hada descendida del cielo? Los tres jóvenes maestros de la familia Fu giran a tu alrededor. Deja entrar a Jin. De lo contrario, incluso si el primer joven maestro Fu te Chai, te mataré hoy. Fujin, alguien que ni siquiera se ha graduado de la preparatoria. Solo dañará a Wolangxin si entra. Funuanwan, una vida está en juego. ¿Quieres matar a Langxin? Eres la clase de oportunista que solo sabe seducir hombres y meterse en sus camas. No pierdas mi tiempo aquí. Déjame salvarla. En cirugía. Todos fuera. Tú quédate. ¿Dónde está la herida? Cósela. Señorita, ¿no va a realizar la cirugía? No es gran cosa, y verdad, vale la pena para mí, discípula del tercer joven maestro, involucrarme. Te ayudaré diciendo algunas buenas palabras sobre ti al tercer joven maestro. Señorita, esto no tiene nada que ver conmigo. No puedo hacerlo. No creas que no sé, que estás deliberadamente exagerando la situación solo para que la gente te dé sobres rojos. No es solo una herida. Solo cose la herida, y termina con esto. Menos tonterías. Alto. ¿Sabes que soy la señorita mayor de los Fu y la discípula a puerta cerrada del tercer joven maestro? ¿Te atreves a desobedecer mis órdenes? Si no lo haces, créeme, me aseguraré de que pierdas tu trabajo ahora mismo. ¿Yo? Date prisa. Una vez que haya curado a Wolangxin, Yeo Enekui definitivamente me verá con otros ojos, me mirará con admiración. Ella se estaba liando con hombres por todas partes, para desenmascarar a esa pequeña oportunista, de Funuanwan, ante el tercer joven maestro. Es matar dos pájaros de un tiro. ¡Ah! Se acabó, hemorragia. No para. ¿Qué? Jin, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Creí haber oído a alguien decir hemorragia. ¿Has curado ya a Langxin? Jin, tú, no eres la discípula a puerta cerrada del tercer joven maestro Fu, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí fuera? Cualquiera puede ser discípulo del tercer joven maestro Fu, realizar una cirugía, sin siquiera usar ropa quirúrgica. Si algo sale mal, volverán a culpar a nuestro hospital. Te dije que no sabe nada de medicina. ¿No viste la sangre en su cara? Pequeño oportunista. ¿Y intentando engañarme de nuevo? Pagarás por la vida de mi hija. No lo soy. Realmente sé de medicina. Y el tercer joven maestro me enseñó. Simplemente la traté perfectamente. Es Wolangxin quien está anémica. Solo saca un poco más de sangre de Funuanwan y estará bien. Funuanwan, o vuelve adentro. Silencio. Esto es un hospital, silencio. ¿Estás bien? Tercer hermano, es una emergencia. Entra primero. En cirugía. El tercer joven maestro operó. La cirugía fue un éxito total. Puede estar tranquilo. Tercer hermano, realmente has trabajado duro.
Todo es por culpa de esta mujer. Si no fuera porque se negó a ayudar, insistiendo en no donar sangre, no habría necesidad de que el tercer hermano hiciera este viaje. Es una asesina. No quería salvar a Xingxin en absoluto. Gracias al tercer joven maestro. Si no fuera por ti, mi hermana menor habría sido asesinada de verdad. ¿Has estado esperando mucho tiempo? No. ¿Dónde está el hermano mayor? ¿Por qué no vino? El hermano mayor tenía otros asuntos. Se fue después de dejarme. Pequeña oportunista. Tercer joven maestro, por su gracia salvadora hacia mi hermana menor, no tengo forma de recompensarte, así que esta noche seré el anfitrión y te invitaré a una comida informal. Tengamos una buena charla. ¿Qué eres tú? Tercer joven maestro, ¿qué estás diciendo? Tercer hermano, este es Wozong, el jefe de la corporación Wo, y un hombre hecho a sí mismo, una estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Yo incluso tiene colaboraciones con nuestra corporación Fu. Wozong, soy yo, en efecto. Hace tiempo que he oído hablar del gran nombre del tercer joven maestro. Gracias, tercer joven maestro, por Xingxin, por salvar la vida de mi hermana. Xingxin. Tercer hermano, soy yo. Soy la hija del tío. Y me ha encantado estudiar medicina desde que era joven. El hermano mayor Beiyu incluso dijo que me dejaría estudiar medicina contigo. Soy muy inteligente, me porto bien y soy obediente. En estos días, las hijas ilegítimas son tan buenas en empaquetarse a sí mismas. Tercer hermano. No tengo absolutamente ninguna relación contigo. Una hija ilegítima nacida de un amante. Preguntándome. Ustedes realmente tienen algo de imaginación. ¿No es Xingxin? Entonces, ¿quién? ¿Qué te parece? ¿Qué? Tercer joven maestro, no se deje engañar por esta mujer. Esta pequeña oportunista solía ser mi mujer. Me engañó varias veces durante nuestro matrimonio. Incluso se acostó con el segundo joven maestro Fu. Yo incluso organizó un desfile de modas para ella. Ahora ha salido a seducirte. Y tampoco tiene claro lo de Fu Beiyu, primer joven maestro Fu. Exactamente, tercer hermano. No debe ser engañado por esta pequeña oportunista que ha estado con todos. Todavía tengo más fotos. Es una sucia. Fotos. ¿Quieres morir? No. No me atrevería. Tercer joven maestro, Fu Wanwan. ¿Qué tiene de bueno esta pequeña oportunista? Que merezca que ustedes, hermanos, la defiendan así. No eres digno de saberlo. Déjame escuchar una palabra más. De ti calumniando a Fu Wanwan. Y me aseguraré de que mueras en silencio. Vamos. Padre, dijiste que querías mirar joyas. ¿No podrías haberle pedido al segundo hermano que te las enviara para que eligieras? ¿Por qué has tenido que arrastrarme hasta aquí? Eso no significa que tu madre ya lo sabe. ¿Qué otras sorpresas hay en el banquete familiar? Yo intento sorprender a mamá. ¿Y despreciar la vida de tu hija? Es cierto que papá se está haciendo viejo, así que la favorece mucho. Niña tonta. ¿Pensaste que papá te dejaría venir por nada? Elige lo que quieras. Sí, padre todavía me quiere. Te quiero, te quiero, te quiero. Ah, esto. Envuélvalo, jaja. Padre es el mejor. Envuélvalo. Funuanuan, Inanga Dinito NG Matatanda. Déjame atraparte. Ahora tengo algo contra ti. El banquete de la familia Fu de esta noche. Ya sean los tres jóvenes maestros. O tú, querida. Los voy a aplastar a todos bajo mis pies. Funuanuan, pequeña oportunista. ¿Te atreves a venir al banquete de la familia Fu? Tú, bastardo. Hijo de un amante, puedes venir. ¿Por qué no me atrevería a venir al banquete de mi propia familia? Descarada. ¿Quién te dio la osadía de hablarme así? Fu Wanwan, ¿te atreves a venir al banquete de la familia Fu? No te engañes pensando que puedes casarte con la familia Fu. La familia Fu es un clan rico e influyente. No querrían a una oportunista como tú. Como nuera. ¿Qué demonios eres tú? Hoy es la celebración de la familia Fu, por el regreso del patriarca. Ni siquiera eres digno de estar aquí. Soy una invitada distinguida de la familia Fu. Y Yun Kui es mi prometido. ¿Por qué no iba a poder venir? Estás intentando adular a esos tres jóvenes maestros, pero recuerdo cómo te humillaron. ¿Y invitado distinguido? ¿Tú? Pequeña oportunista. ¿Yo? Fu Wanwan, deja de darte eris. Creo que solo estás aquí descaradamente, para que te echen. Ah, cierto. La verdadera hija mayor de la familia Fu debería estar aquí.
Una impostora como tú. Debería estar muriéndose. Por encontrar un agujero donde meterse. Ja ja ja. Déjame decirte, mi hermana es una joven refinada. Una verdadera heredera. Ya sea su carácter o su apariencia, es la mejor. Tú, por otro lado, te aconsejo que seas sensata y te largues de aquí. Si tú lo dices. Entonces te agradezco. El cumplido. ¿Estás sorda? Señorita mayor, Señorita mayor. madre dice que el mero que le gusta ya ha sido entregado. Por favor, regrese inmediatamente. De lo contrario, se enfriará y no estará tan sabroso. Entendido. ¿Por qué la llamaste? Joven señora, dime. No me digas que ya te has ganado la aprobación de la señora Fu. Sí, es cierto. La señora Fu me tiene mucho cariño. Oh, llego tarde otra vez. Ya he contado toda la historia de cómo me abandonaste. Rechazaste la pobreza y favoreciste la riqueza. Señora Fu. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pudo la señora Fu aceptarte? Una oportunista como tú, jugando con el segundo y tercer joven maestro. ¿Ella jamás podría aceptarte? ¿Y qué? Bueno, verás. Me gustan el segundo y el tercer joven maestro. Y yo también les gusto. Así que, la señora Fu no tiene otra opción que aceptarlo. ¿Verdad? Bien. No te estaba hablando a ti. No dije que tenía un regalo. ¿Por qué no bajas todavía? Fu Dasao, tú. Joven maestro. Acabo de oír a esta mujer decir que le gustan el segundo y el tercer joven maestro. Está seduciendo a dos al mismo tiempo. Tiene malas intenciones. ¿Cierto, hermano bello? Esta mujer no sabe con cuántos hombres se ha acostado. Aléjate de ella. Cuidado, te pegará algo asqueroso. Es así. Le gustan ambos. No le gustó. Yo imposible. Me gustan. Tú también me gustas. No puedo simplemente no amar. Hermano, le gustas también. Ustedes, Fun Wan Wan. Ya que ustedes también están jugando juntos. de ninguna manera. Voy a decirle al señor y la señora Fu. Ah, ¿qué hacemos? Nos va a delinquir. Nuestro secreto ha salido a la luz. Está bien. Convenceré a nuestros padres. Joven maestro es una mujer que ni siquiera yo, Wo Yunki, tocaría. ¿Y a ti te gusta? Te lo advierto. Si te atreves a chismear sobre Wan Wan de nuevo, la familia Fu te aplastará como hormigas. Oye, ¿qué deberíamos hacer? Wayunki, el mayor de los Fu, me mima mucho. He oído hablar de ustedes dos. El mayor de los Fu ni siquiera es un verdadero Fu. Ustedes dos están confabulados. Segundo joven maestro Fu, no te saldrás con la tuya. ¿Quién no se saldrá con qué? Wan Wan, ven aquí. Los lunes, miércoles y viernes son tuyos. Los martes, jueves y sábados son suyos. Hoy es domingo. Ella es mía. De acuerdo, considérate afortunada hoy. Segundo hermano. Ustedes, ¿Y nosotros qué? Nos queremos los cuatro. ¿Tan malo es eso? Exactamente. Ella es nuestra princesita. Princesa, por favor, toma asiento. Vámonos. Entiendo. Lo entiendo perfectamente. 3 hermanos, compartiendo una mujer. Por eso la tratan tan bien. Dicen que la señora Fu la aceptó. Pero es solo para encubrir el vergonzoso secreto de sus hijos. esta pequeña oportunista, ¿qué la hace tan especial para que los 3 jóvenes maestros Fu giren a su alrededor? Hermano Yeo Enekui, ¿qué vamos a hacer? 3 hombres, compartiendo una cualquiera. Podemos usar esto para extorsionar a la familia Fu. Tal vez ese contrato de 10.000 millones todavía esté sobre la mesa. Vámonos, nos saltaremos esta cena familiar. Mejor no. Volveremos y lo pensaremos bien. Fu Nuan Nuan. Solo espera. Ha llegado la princesa. Ya es mayor. Que su hermano la cargue. No importa la edad, sigue siendo su hermanita. Fa. Toma asiento. ¿Cuándo planeas contarle a madre y padre sobre nosotros? ¿Y qué hay de nosotros? Sobre nosotros estando juntos, por supuesto. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién está contigo? Estos dos no vienen. Yo incluso si no se atreven a venir, no los dejaré escapar. Ve y yo. ¿Qué piensas hacer?
Mi hermana ha ideado un plan. Woo Junki tiene que caer en la trampa ahora. No había un parque de diversiones abandonado hace un tiempo. Mi hermana planea hacer que Woo Junki lo compre a un precio alto. Entonces haz tu jugada. Ocúpate de ello rápidamente y véndate por un Wan. De acuerdo, no hablen de esas cosas en la cena familiar. Me zumban los oídos. Comamos. Oh, vamos a comer. Ve y Gio. Ya no eres joven. La hija del Yen Chibo tiene más o menos tu edad. Si no tienes objeciones, las dos familias pueden organizar una reunión para arreglar tu matrimonio. Padre, que ya tiene a alguien que le gusta. Sí. Pero aún no me he confesado. Ah, sé sobre esto. En efecto. Entonces confiesa rápido. Tráela de vuelta. Y déjanos verla. ¿De quién es hija? Tu madre y yo la conocemos. Estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué miras en Wan? Madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué se fue en Wan? Madre y padre, coman primero. Lloré a buscar a Wan. ¿Es usted Fu Beiyu, el joven maestro Fu? Hola. Soy Liang JINGQI. Tío, deberías haberme mencionado, ¿verdad? Oh, ¡Qué coincidencia! Encontrarte aquí. padre acaba de mencionarte. Y aquí estás. Hola. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Cariño, vamos a buscar una habitación. ¿Por qué has tardado tanto? Oye, ¿quién es esta? Esta es la señorita Yen. Tú. Ustedes. Joven maestro Fu. ¿Tienes novia? Hermana Yen, es un placer conocerte. Tenemos algo que hacer, ¿verdad? Nos vamos ya. Adiós. Oye, madre. Esa Fu Beiyu. Tiene novia. La próxima vez, ¿podrías, para una cita a ciegas, encontrar a alguien confiable? Un hombre tan bueno. Ya está comprometido. Ya tengo una habitación. ¿A dónde vas? Demasiado rápido. Aún no te has confesado. Llévame a un lugar. ¿A dónde? Si no me lo dices, no estaré de acuerdo. ¿Acceder a qué? ¿Es solo qué? Espera minutos. Alguien filtró que los tres hermanos Fu comparten una mujer. La noticia es tendencia. Hay reporteros por todas partes. Alguien lo filtró. Es Woyonkyo Fujin. Es Fujin. Entonces es Fujin. Aprovechándose del favoritismo del tío. Cree que no podemos hacerle nada. En ese caso, deja que el tío se ocupe de ella él mismo. Sin vergüenza. Jonathan. ¿Qué tonterías? ¿Publicaste en línea? Señor. Jin. Es una joven. ¿Qué hizo ella? Golpearla así. Padre, ¿qué hice mal? ¿De verdad me pegaste? Los tres hermanos Fu, compartiendo una mujer. ¿No es eso lo que dijiste? Los tres hermanos Fu me humillaron. Y defendieron a una zorra promiscua. ¿No es la verdad? ¿Por qué no puedo hablar de ello? Miserable.
Traerte de vuelta, ¿de qué sirvió? Por mucho que te enseñe, sigue siendo tan tosca. Comparada con una verdadera jovencita, estás a años luz. Señor, humillarla así. Te golpearé si quiero. Después de todos estos años, no has mejorado nada. Le has enseñado a mi hija a ser una cualquiera como tú. Ve a la casa de la familia Fu ahora mismo y arrodíllate. Ruega por su perdón. Si no te perdonan, no vuelvas. Te hice mal. Mi padre me golpeó por esa zorra. Tal como me dijiste. Ayúdame a ver. Si puedo conseguir una reunión con la hija mayor de la familia Fu, te perdonaré. Fu Nuan Nuan. Todo es tu culpa, Berra. Te mataré. Ven a comer. Madre ha vuelto a ser King Wan. Sí, madre dijo que cuando los tiempos eran difíciles, el King Wan era el mejor dulce, así que hoy, específicamente, les dio el día libre a las criadas, y dijo que cocinaría y limpiaría ella misma. La familia recordó el pasado, tanto lo amargo como lo dulce. ¿Por qué no me has despertado antes? ¿No es porque madre te quiere? Cría a los hijos con austeridad, cría a las hijas con riquezas. Mis queridos hermanos, todos tienen una vida difícil. Te ayudaré a limpiar. Se aplican las mismas reglas, el patio es mío. No dijeron que le agradas mucho a la señora Fu. ¿Por qué tan temprano en la mañana, haciéndote hacer este trabajo sucio y agotador? Parece que te están tratando como a una criada. Lo que hago no es asunto tuyo. Lo sé, ¿cómo llamaban a la gente como tú en la antigüedad? La criada de una concubina. Haciendo el trabajo más sucio y agotador, y siendo pasada entre varios jóvenes maestros. La gente como tú es la más baja de las bajas, la clase de gente más inferior. ¿Estás hablando de ti misma? Esto debe ser un regalo de un viejo, ¿verdad? Parece bastante barato. Desde luego, no es barato. Le enviaré la factura a tu padre. Veamos si es generoso contigo. De lo contrario, podrías acabar en la cárcel por violación. No quiero cosas sucias. Demasiado tarde, ya lo has ensuciado. Ahora tendrás que pagarlo. Fu Nuan Nuan, y déjame decirte, sal de la casa Fu ahora mismo. De lo contrario, les diré a los 3 jóvenes maestros sobre tú y ese viejo. Les diré a los 3 jóvenes maestros. Adelante, si te atreves. Vamos, vamos. Solo espera. Alto. ¿Crees que la casa Fu es un lugar al que puedes entrar como si nada? Segundo hermano, estoy aquí para disculparme. No debería haber dicho tonterías en línea. Por favor, perdóname. Wan Wan, ven a sentarte aquí. ¿No dijiste que querías disculparte? Ven y discúlpate entonces. Primer joven maestro, segundo joven maestro, tercer joven maestro, lo siento, me equivoqué. No debería haber difundido rumores sobre ustedes. Por favor, perdóname. No eres muy sincero, ¿verdad? Deberías al menos arrodillarte. Ya me disculpé, no insistas. Eso no está bien. Me acabas de decir que me arrodille y me disculpe. Solo te estoy dando a probar tu propia medicina. Primer joven maestro, yo soy todavía un miembro de la familia Fu. Ella realmente quiere que me arrodille y me disculpe. ¿No es esto una bofetada en la cara a la familia Fu? Mi querida sobrina, Xin, ¿te arrodillaste y les pediste perdón? Si ya sabe que se equivocó. Por favor, por el bien de tu hermano mayor, dale otra oportunidad. Lo siento. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname, de acuerdo. Oh, Fujin. Cuando me llamaste oportunista, y dijiste que era el juguete de todos, que era compartida por 3 hombres, ¿alguna vez pensaste que llegaría este día? Tú. Realmente sé que me equivoqué. Primer joven maestro, ¿podrías decirle algo a mi padre? De ninguna manera. Tus acciones son imperdonables. No insistas. Tu cara está asquerosa. No la quiero. Fu Nuan Nuan, ¿crees que eres mejor que yo? Tercer joven maestro, segundo joven maestro, tercer joven maestro, miren este collar de perlas, y esta evidencia en mi teléfono. Todo es él y ese viejo. Ella se está acostando con un viejo. Tiene otros hombres también. Todo es evidencia. Un corazón sucio lo ve todo sucio. Realmente estúpida sin remedio.
John penitente. No, primer joven maestro, segundo joven maestro, tercer joven maestro. Esta mujer, ella realmente es una mujer de mala reputación. Para progresar, se ha acostado con innumerables hombres. Bastardo. Mi hermano mayor. ¿Así es como te enseñó a hablar? Hermano mayor, es él realmente. Fu Wosen, el actual jefe de la familia Fu. Esta pequeña oportunista, sirviendo tanto al viejo como al joven. Dejó que su hija ilegítima viniera a mi casa a causar problemas. Dame el teléfono. Le preguntaré. Tío, lo siento, me equivoqué. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Tío, por favor, no le digas a mi papá. De acuerdo, ya sé que me equivoqué. Ve y reflexiona sobre tus actos. Cuida tu boca. Sí, solo trátame como un pedo y déjame ir. De verdad que no sé qué están pensando. Palabras tan escandalosas. Se atrevieron a decirlas. Ahora Fu Jin debería conocer mi identidad, ¿verdad? Padre e hijos, o 4 de ellos, jugando con una mujer, toda la familia fue realmente asquerosa. Gente tan asquerosa. ¿Cómo podrían ser la cabeza de la familia Fu? Controlando la corporación Fu. Jin. ¿Es cierto todo lo que dijiste? Viejo Fu. ¿También es uno de los patrocinadores de Fun Wanwan? Absolutamente. Ye Wenekui. No tienes idea de lo enojada que estaba cuando la expuse. Claramente, tienen miedo a la exposición. Para la familia Fu. Realmente subestimé a esa pequeña oportunista, Fun Wanwan. La pequeña oportunista y los 4, padre e hijos, están todos encaprichados con ella. ¿Y se supone que esta es una familia prestigiosa? Esta Fu Wanwan es una amenaza. Esto va a arruinar completamente a la familia Fu. Ye Wenekui. Quiero dar una conferencia de prensa con mi papá. En la conferencia de prensa, expondré todos los secretos sucios de la familia Fu. Quiero que mi papá sea el jefe de la familia Fu. Y tú serás el director ejecutivo de la corporación Fu. Conocerte, Jin. Es mi mayor fortuna. Claramente tienen miedo de ser expuestos. ¿Dónde fuiste? Mi puesto de gerente general ha sido revocado. También me dejaron una factura de 300 libros. Eres realmente mi buena hija. Debo habértelo debido en una vida pasada. Padre, sinceramente me arrodillé y les pedí disculpas, pero estaban decididos a defender a esa mujer. Y esto no es solo abofetearme a mí, es abofetearte a ti. No te tolerarán. No me tolerará. ¿Con qué derecho? Padre, tú eres claramente el hijo mayor de la familia Fu. ¿Por qué ese Fu Wosen debería ser el jefe de la familia Fu, dándote órdenes? No te atrevas a sembrar discordia. Sé de qué estoy hecha. Mi descendencia también es inútil en esta vida. Mientras podemos vivir a costa de la familia Fu, chuparles la sangre es suficiente. Padre, ¿qué piensas de Jung Kui? En tan solo 3 cortos años, ha logrado hacer crecer su empresa, y ahora también es uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Jiangcheng. ¿Crees que puede hacerse cargo del negocio familiar Fu? ¿Qué quieres decir? Tengo pruebas incriminatorias contra 3 de los jóvenes maestros de la familia Fu, incluyendo al cabeza de familia. Tan pronto como se exponga esta evidencia, puedo derribarlos. ¿Qué pruebas? Es un escándalo impactante. Una vez que se revele, los 4 de la familia Fu estarán arruinados. Entonces, cuando des un paso al frente, no será una toma de poder, sino más bien responder al llamado del deber, un glorioso ascenso al poder. En cuanto al negocio familiar Fu, se lo dejaremos a Jung Kui para que lo administre. Creo que definitivamente administrará bien el negocio familiar Fu. Padre, mira a nuestro hermano menor. ¿No fue él también desterrado al extranjero porque la familia Fu lo consideraba una desgracia? Porque sus 3 hermanos deberían vivir a cuerpo de rey, mientras mi hermano, como una rata, tiene que esconderse en el extranjero. ¿Qué quieres hacer? Mañana daremos una conferencia de prensa. Entonces, expondremos sus trapos sucios al público. Se convertirán en la mancha de toda la familia Fu. Tú darás un paso al frente, resolverás la crisis y ascenderás gloriosamente al poder. En ese momento, podrás aplastarlos bajo tus pies. Hagámoslo. ¿Por qué solo hay estos pocos reporteros? ¿No conseguiste más gente? ¿De qué sirve que suba a hablar? Señorita Fu, ya he notificado a todos los medios de comunicación, pero todos dijeron, dijo que, todos dijeron que no sabían. ¿Quién eres? Cosa inútil. No les dijiste lo que voy a anunciar hoy. El cabeza de familia, fui el líder de la secta. Noticias tan explosivas. No lo creo. No les interesa. Cosa inútil. De por vida, solo serás un trabajador.
Señor Fu, es esta señora a su lado, su hija ilegítima. Trajo abiertamente a su hija ilegítima a la conferencia de prensa. Obtuvo el permiso del joven maestro Fu. Dijo públicamente que anunciaría aquí al próximo jefe de la familia y líder de la secta. Es una artimaña, ¿o es verdad? Se dice que, en la corporación Fu, usted es solo un pececillo. Primero, quiero aclarar algo. La conferencia de prensa de hoy es para el mejoramiento de la corporación Fu. Estoy aquí hoy por órdenes urgentes. Me vi obligado a hacer esto. Mi padre ha estado con la familia Fu durante muchos años. Siempre ha sido diligente y concienzudo. Él, el hijo mayor, renunció. Solo por el bien de la armonía familiar. Pero no esperaba que su concesión llevara a algunos miembros de la familia Fu por mal camino. Es completamente descarado. Recientemente descubrí esto. Esta es su negligencia. ¿A quién se refiere? Cuando dice desvergonzado, Por favor, miren la pantalla grande. El tercer joven maestro de la familia Fu está enamorado de la misma mujer. La noticia de los 3 hermanos compartiendo una mujer, creo que todos han oído hablar de ello. Pero no esperaba que el jefe de la familia Fu también estuviera involucrado. Esto es una desgracia para la familia Fu, para proteger la privacidad de la mujer. No revelaré quién es. Pero por las fotos, no es difícil ver a los 3 hermanos Fu y al jefe de la familia Fu abrazando y acariciando a la misma mujer. grandes noticias. No esperaba que el padre y los hijos Fu jugaran también en privado. ¿Qué clase de mujer es esta? Una belleza excepcional. No importa cuán hermosa sea, sigue estando sucia. En este momento, mi corazón está pesado. La familia Fu es una familia centenaria. La corporación Fu es una empresa líder en Jianshan. También es la cara de Jianshan. No ser capaz de controlar a mi propio hermano y sobrinos es mi ya negligencia. Ahora debo dar un paso al frente y asumir toda la responsabilidad. Padre, has trabajado duro. Por los miles de empleados de la corporación Fu. Esta dificultad no es nada. Todos lo han visto. Los 3 hermanos Fu en las fotos, así como el jefe de la familia Fu, se entregan a las mujeres. Simplemente no son dignos de sus puestos. Con la familia Fu en sus manos, es solo cuestión de tiempo antes de que quiebren. Mi padre, como el hijo mayor de la familia Fu, debe asumir toda la responsabilidad. Anunció. Mira, ¿quién es esa? No parece alguien de la industria del entretenimiento, como alguna rica heredera. Yo increíblemente noble. Deja a esa bastarda en el escenario. Varias cuadras atrás. Fu Nuan, ¿realmente te atreves a venir aquí? Entonces no me culpes por ser despiadada. Solo espera a ser desollada y deshuesada por esta gente, como acabo de decir, todos. Para proteger la privacidad de la mujer, es inconveniente mostrar su rostro, pero no esperaba que fuera tan arrogante como para venir realmente a la escena. Ya que ese es el caso. Es ella, Fu Nuan. No estaba satisfecha con sus escasos ingresos de vender barbacoa, engañó durante su matrimonio, y después del divorcio, se enganchó con innumerables hombres. Finalmente, se metió en la cama del segundo joven maestro, y se convirtió en el juguete de 4 hombres de la familia Fu, y todavía está tan satisfecha con eso, absolutamente indignante. Perra descarada. Esta es esa Fu Nuan. Ese sinvergüenza, ¿qué estás haciendo? Fu Wan, ¿no es esa la hija mayor de la familia Fu? La hija mayor de la familia Fu. Esa es solo la historia externa de la familia Fu. Conozco su verdadera identidad. Muy bien. Padre, ¿por qué me pegas? ¿Por qué? ¿Este es el escándalo del que hablabas? ¿No me estás perjudicando? ¿Sabes quién es? Ella es solo un amor. Ella es solo una perra descarada. Esta bastarda está loca por la fama. E incluso puede decir cosas tan absurdas. Por suerte, no fue transmitido. De lo contrario, estaríamos acabados. Sí, una bastarda que ni siquiera puede subirse. Está imitando a otros al celebrar una conferencia de prensa. Pérdida de tiempo. Es solo que el padre de la familia Fu y sus 3 hermanos son buenos con su hija y hermana. En su boca, se vuelve tan horrible. Mi propia sobrina. No la reconozco. ¿Cómo te beneficia perjudicarme así? Tío, ¿qué estás tramando hoy? Tío, Mi querida sobrina, tu tío solo estaba aburrido y haciendo una broma. No se lo digas a tu papá, ni a tu hermano. Es demasiado tarde. Cuando Fujin me llamó hace un rato, dijo que había un buen espectáculo para ver. Ya llamé a mis padres y a mi hermano mayor. Calculando el tiempo.
Deberían estar aquí pronto. Hermano mayor. Consentiste a una bastarda. Al hacer una broma tan pesada. Estoy tan decepcionada. Un bastardo repetidamente. Provocó a mi hija. Mocosa malcriada. Baja aquí ahora mismo. Bastarda, tratando de escalar socialmente, creando esta farsa. Esto se está poniendo interesante. Eres verdadera e irrevocablemente estúpida. Oportunista. ¿Por qué me acusas? Todavía tenías a arrepentirte incluso ahora. Hermano, esta es la maravillosa hija que criaste. Padre. Tío. Tía. Lo siento. Me equivoqué. Nuan. Lo siento. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Por favor, perdóname, considerando que todavía tengo la mitad de la sangre de la familia Fu corriendo por mis venas. Por favor, perdóname. Hinfin ya se disculpó. Creo que deberíamos dejarlo pasar. No dejes que otros nos vean como una vez. Tío. Hablas con tanta elocuencia. ¿Sabes lo que ella me hizo? Es solo una pequeña riña entre niños. Pueden resolver esto en privado. Llamar a tus padres después de perder una pelea no es un poco exagerado. Esto es inaceptable. Debemos hablar de esto. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hija? ¿Y qué si la protejo? Hermano, ya no eres un niño. Sin embargo, todavía estás causando problemas con Fríos. Ya que ese es el caso. Abandona la corporación Fu. Serás expulsado de la familia Fu. Y vive tus días en paz. Gosen, no puedes hacer esto. Soy tu hermano mayor. Hermano. Escucha atentamente. De ahora en adelante. La familia Fu te retirará todos los recursos. Regresa y disciplina a tu hija como es debido. No vuelvas a avergonzarnos afuera. Todos dispersaos. Si algo de lo que ocurrió hoy se filtra, incluso una sola foto, puedes esperar una carta de abogados de la familia Fu. Fu Nuan. ¿Me llamas estúpido? Tú tampoco eres tan lista. Si fueras realmente lista, te habrías casado con Woyewa Nkui, ese cobarde sin agallas. ¿Crees que él podría luchar contra un grupo de matones y salvarte? ¿Qué sabes? ¿Quieres saber la verdad? Reincorpora a mi padre como gerente general y retira la orden de expulsión. Es demasiado fácil para la familia Fu investigar algo. Sigue ocultándolo. Te arreglaré más tarde. Como cómplice. Tú. Vámonos, hermano.